Hoy vamos a hablar de una de las historias más repetidas y más asquerosas que existen sobre la realeza europea. Y spoiler, no es verdad, pero espera, porque la verdad es igual de interesante y muchísimo más retorcida. Bienvenidos a la historia de Isabel de Castilla, la reina, que según la leyenda nunca se lavó. Pero tranquilos, que aquí vamos a descubrir qué hay de verdad y qué hay de mentira en todo esto. Empecemos por lo más jugoso. Seguro que has escuchado alguna vez que Isabel la Católica juró no cambiarse de ropa ni lavarse hasta conquistar Granada, que durante años caminó por los palacios oliendo a sudor rancio, a sangre de batalla y a santidad cuestionable, que su camisa se volvió de un color amarillo enfermizo por la mugre acumulada. Pues bien, tengo malas noticias para los que se creían esta historia. Esto nunca pasó en Llamas, es mentira total y absoluta. Resulta que esta historia tan repetida ni siquiera es de Isabel. La frase famosa del voto de no cambiarse de camisa se la atribuyeron siglos después, pero en realidad fue su tataranieta, Isabel Clara Eugenia, la que hizo ese juramento. Esta otra, Isabel, hija de Felipe II, gobernaba los Países Bajos y durante el asedio de Ostende prometió no cambiarse la camisa hasta que sus tropas tomaran la ciudad. El problema es que el asedio duró 3 años enteros. ¿Te imaginas? 3 años con la misma ropa puesta. Eso sí que es compromiso, aunque sea un compromiso muy poco higiénico. Pero claro, la leyenda negra hizo su trabajo. Como Isabel de Castilla, era una figura polémica por fundar la Inquisición española y expulsar a judíos y musulmanes. Era fácil pintarla como una marrana sucia y fanática. Durante siglos, la gente se creyó que esta mujer no se lavaba nunca, que olía fatal y que su suciedad era una muestra de su fervor religioso enfermizo. Ahora, vamos a hablar de la higiene en la Edad Media, porque aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y repugnante. La gente medieval no era tan sucia como nos han hecho creer, pero tampoco eran precisamente un ejemplo de limpieza. La verdad está en el medio, como siempre. En los siglos XIV y XV, la higiene dependía muchísimo de tu clase social. Si eras rico, tenías acceso a baños privados, perfumes caros traídos de Oriente y ropa interior de lino que cambiabas con frecuencia. Te conformabas con lavarte la cara y las manos con agua fría en una palangana y rezar para que las pulgas no te comieran vivo por la noche. La ropa de cama de paja era un paraíso para los bichos. Todos tenían piojos en todos a nobles, campesinos, reyes. Las pulgas saltaban de un cuerpo a otro sin discriminar. Los cristianos europeos tenían una relación complicada con el agua. Por un lado, la Iglesia decía que el cuerpo era un reflejo del alma y que había que cuidarlo. Por otro lado, también decía que bañarse demasiado era vanidad y pecado. Y encima estaba la teoría médica de la época que afirmaba que el agua caliente abría los poros y permitía que los vapores malignos entraran en el cuerpo. Los médicos decían que bañarse podía matarte porque los miasmas, esos aires corruptos que supuestamente causaban enfermedades, se colaban por tus poros abiertos y te pudría por dentro. Durante la peste negra en el siglo XIV, los médicos pidieron que cerraran los baños públicos porque creían que el agua propagaba la enfermedad. Spoiler, la peste la transmitían las pulgas de las ratas, no el agua. Pero como nadie sabía de bacterias ni de gérmenes en aquella época, la teoría del miasma era lo que había. Y así, los baños públicos empezaron a cerrarse por toda Europa. Pero espera, porque esto empeora. Los baños públicos que sí existían eran lugares bastante turbios. En las ciudades medievales había casas de baños donde la gente iba a lavarse, relajarse y socializar. Suena bien, ¿no? Pues resulta que muchos de estos lugares también eran burdeles disfrazados. Hombres y mujeres se bañaban desnudos juntos, había comida, bebida y, bueno, ya te imaginas el resto. La Iglesia los veía como antros de pecado. Así que en el siglo XV empezaron a prohibirlos y cerrarlos por toda Europa. Y aquí viene la parte más retorcida. En vez de bañarse con agua, la gente empezó a usar la llamada limpieza en seco. ¿En qué consistía esto? Pues en frotarse el cuerpo con paños perfumados y ponerse litros de perfume encima para tapar el olor. Porque claro, si no te lavas pero te echas ámbar y almizcle por todo el cuerpo,
El problema está resuelto, Anne, o eso creían. La camisa interior era clave. Era una prenda de lino que se llevaba pegada a la piel y que supuestamente absorbía el sudor y la suciedad. Se suponía que debías cambiarla a diario o al menos cada 2 días. La gente pobre tenía como mínimo 2 camisas en su testamento en 2. Era lo básico para considerarte una persona decente. Si no te cambiabas la camisa eras un guaro. Ese era el concepto de suciedad en la época, no el que no se bañaba, sino el que no se cambiaba la ropa interior. Ahora volvamos a Isabel de Castilla. Según documentos de la época, Isabel era una mujer muy cuidadosa con su aspecto personal. Su confesor, Fray Hernando de Talavera, le reprochaba constantemente que se preocupaba demasiado por su higiene y su apariencia. ¿Te imaginas? Un cura regañándola por lavarse demasiado. Eso te dice mucho sobre la época. En los archivos históricos de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, el Bueno en Cáceres, se conservan los libros de cuentas de la Cámara de Isabel. Y ahí aparece todo lo que compraban: perfumes, aceites, cosméticos, ungüentos. Tenía ámbar fino, aceite yazahaj, agua de murta, que se usaba como desodorante, aceite de rosa mosqueta para hidratar la piel. Todos estos productos venían de lugares lejanos y costaban una fortuna. Isabel gastaba dinero en oler bien y verse bien. Su camarero, Sancho de Paredes, llevaba un registro detallado de todo: joyas, vestidos, perfumes, muebles. Isabel tenía una colección enorme de ropa, incluidas camisas de lino de toda clase, ropa blanca en cantidad. Y la ropa blanca en aquella época era sinónimo de limpieza, porque el lino absorbía la suciedad y era fácil de lavar. Entonces, si Isabel no olía mal y se cuidaba tanto, ¿de dónde sale la leyenda? Pues de la propaganda, de la leyenda negra que pintaba a España como un país fanático, sucio y atrasado, y de la confusión con su tataranieta. Y también, hay que decirlo, de sus últimos días. Isabel murió en 1504 en Medina del Campo. Tenía 53 años y llevaba meses enferma. Según los relatos de la época, sufría de hidropesía, que es retención de líquidos. Su cuerpo se hinchaba, no podía moverse bien y probablemente su enfermedad le causaba mal olor. Algunos historiadores creen que pudo tener un cáncer de útero, lo que explicaría el olor pestilente que desprendía al final. Así que sí, en sus últimos meses Isabel probablemente olía mal, pero no porque fuera sucia, sino porque se estaba muriendo. Y aquí es donde tenemos que hablar del lado oscuro de Isabel. Porque sí, no olía mal y sí, se lavaba, pero eso no la hace una buena persona. Esta mujer fue una de las figuras más brutales de la historia española. En 1478, Isabel y su marido Fernando de Aragón fundaron la Inquisición española. Este tribunal no era como la Inquisición medieval que existía en otros lugares de Europa. Era peor, porque estaba controlada directamente por los reyes, no por la Iglesia. Era una herramienta de poder político disfrazada de pureza religiosa. El objetivo oficial era perseguir a los falsos conversos, es decir, a los judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo pero que supuestamente seguían practicando su religión en secreto. ¿Cómo sabían si alguien era un falso converso? Pues con pruebas de lo más ridículas. Si no comías cerdo, sospechoso. Si te cambiabas de ropa en sábado, sospechoso. Si encendías velas los viernes por la noche, sospechoso. Cualquier cosa podía ser una excusa para denunciarte, y aquí viene lo peor. Las denuncias eran anónimas. Podías ser acusado por tu vecino, tu primo, tu enemigo, y nunca sabrías quién te había delatado. Te arrestaban en secreto, te metían en una celda oscura y húmeda, y empezaban los interrogatorios. Si no confesabas, venía la tortura. Y la tortura de la Inquisición española era metódica y despiadada. Tenían 3 métodos principales. La garruchante, colgaban del techo con una cuerda atada a las muñecas por detrás de la espalda y te dejaban caer de golpe. Los brazos se dislocaban. El dolor era insoportable. La tocante, ataban a una tabla inclinada con la cabeza hacia abajo. Te metían un trapo en la boca y te obligaban a tragar agua. Te ahogabas sin ahogarte.
Te ataban a un aparato de madera y te iban estirando las extremidades con cuerdas hasta que se te dislocaban las articulaciones o directamente se te rompían los huesos. Todo esto estaba supervisado por médicos. Sí, había médicos presentes para asegurarse de que no te murieras durante la tortura. Porque si te morías, no podías confesar y necesitaban tu confesión. Sin confesión, no había condena oficial. Si finalmente confesabas, tenías dos opciones: reconciliarte con la iglesia mediante penitencias públicas, que incluían llevar el San Benito, una túnica amarilla con una cruz roja que te marcaba como hereje, y pagar multas enormes que te dejaban en la ruina. Usé helajadu, que es el término que usaban para decir que te iban a quemar vivo. Te entregaban a las autoridades civiles y te quemaban en un auto de fe, una ceremonia pública donde la gente iba a verte arder, como si fuera un espectáculo. El primer inquisidor general fue Tomás de Torquemada, confesor personal de Isabel. Este hombre era un fanático de Manuel. Bajo su mando, entre 1480 y 1530, se estima que entre 2.000 y 10.000 personas fueron ejecutadas. Y eso solo en ese periodo. La Inquisición duró hasta 1834. 3 siglos y medio de terror. Pero Isabel no se conformó solo con la Inquisición. En 1492, el mismo año en que Colón llegó a América, Isabel y Fernando firmaron el Edicto de Granada. Este decreto expulsaba a todos los judíos de España. Tenían 4 meses para convertirse al cristianismo o largarse. Miles de familias fueron destruidas. Perdieron sus casas, sus negocios, sus vidas. Muchos murieron en el camino, otros fueron vendidos como esclavos. Y todo esto en nombre de la unidad religiosa. Isabel creía que un reino unido bajo una sola fe era un reino fuerte, y para conseguir esa unidad estaba dispuesta a quemar, torturar y expulsar a quien hiciera falta. Su obsesión por la pureza religiosa arrasó con comunidades enteras. Y lo peor es que lo hacía convencida de que estaba haciendo lo correcto, de que Dios estaba de su lado. Y mientras tanto, en los palacios donde vivía Isabel, las condiciones no eran mucho mejores que las de cualquier castillo medieval, porque sí, había perfumes y joyas, pero también había ratas, pulgas, excrementos tirados por las ventanas y retretes que eran poco más que agujeros en la pared que daban al foso del castillo. El olor en los palacios era una mezcla de incienso, perfume caro y mierda literal. La comida se servía en platos de estaño que se oxidaban. La gente comía con las manos porque los cubiertos eran un lujo. Y después de comer, se limpiaban las manos en manteles comunales o directamente en la ropa. Las sobras se tiraban al suelo para que los perros las comieran. Y si no había perros, ahí se quedaban pudriéndose hasta que alguien las barriera. O no, las enfermedades eran constantes. La disentería, la sarna, las fiebres. Isabel tuvo varios hijos, 5 que llegaron a la edad adulta, pero también tuvo abortos y partos complicados. En aquella época, dar a luz era una lotería. Muchas mujeres morían en el parto o poco después por infecciones. Isabel sobrevivió, pero su cuerpo pagó el precio. Y luego estaban las creencias médicas absurdas de la época. Los médicos pensaban que el útero era un órgano que se movía dentro del cuerpo de la mujer. CNC creían que si una mujer tenía histeria era porque su útero andaba de paseo por su interior. Y el tratamiento era tan ridículo como suena. Aceites, saumerios, sangría. Todo menos algo que realmente funcionara. Isabel sufrió en vida y murió mal. Su Juana, conocida como Juana la Loca, tuvo episodios de enfermedad mental graves. Durante esos episodios, Juana se negaba a cambiarse de ropa y a lavarse. Isabel estaba destrozada viendo a su hija así. Para Isabel, la limpieza y el aspecto personal eran importantes. Era parte de su imagen de reina poderosa y piadosa. Isabel murió sola, hinchada, oliendo a enfermedad. Dejó un testamento en el que pedía que la enterraran de forma sencilla en el monasterio de San Francisco de la Alhambra. Pero sus restos acabaron en la capilla real de la Catedral de Granada, en una tumba mucho más ostentosa de lo que ella había pedido. Su legado es complicado. Por un lado, unificó España, financió el viaje de Colón y sentó las bases de un imperio.
Por otro lado, fundó una de las instituciones más brutales de la historia, expulsó a miles de personas y dejó un rastro de sufrimiento que duró siglos. Entonces, ¿era Isabel una marrana sucia? No, era una mujer de su tiempo que se cuidaba y se preocupaba por su aspecto, pero también era una fanática religiosa que usó el poder de forma despiadada. Y esa es la verdad incómoda. No hace falta que fuera sucia para ser terrible, ya lo era de otras formas. La moraleja de esta historia es clara. Las leyendas dicen más sobre quienes las cuentan que sobre quienes las sufren. Isabel de Castilla no olía mal, pero sí dejó un olor a quemado que tardó siglos en desaparecer. Y ese olor venía de las hogueras de la Inquisición, no de su falta de higiene. Así que la próxima vez que escuches que alguien en la Edad Media no se bañaba nunca, acuérdate de esto. La historia es más complicada, más retorcida y muchísimo más interesante que cualquier mito simplón. Y si te ha gustado esta historia asquerosa y fascinante, dale like a este video, suscríbete al canal y deja en los comentarios la palabra secreta de hoy en Granada. Nos vemos en el próximo episodio de Asco Histórico.